Camaradas, después del detallado informe que ha hecho Kamenev, me queda poco que decir. Me limitaré por ello a desenmascarar ciertas leyendas, propaladas por Trotsky y sus correligionarios, acerca de la insurrección de octubre, acerca del papel de Trotsky en la insurrección, acerca del partido y la preparación de octubre, etcétera, etcétera. Además, hablaré del trotskismo como de una ideología peculiar, incompatible con el leninismo, y de las tareas del partido en relación con los últimos escritos de Trotsky, y hechos acerca de la insurrección de octubre. Ante todo, acerca de la insurrección de octubre. Entre los miembros del partido es difundido intensamente el rumor de que el Comité Central, en su conjunto, estaba en contra de la insurrección en octubre de 1917. Suelen decir que el 10 de octubre, cuando el Comité Central tomó el acuerdo de organizar la insurrección, la mayoría del Comité Central se manifestó al principio contra la insurrección, pero que en aquel mismo instante irrumpió en el local donde se celebraba la reunión un obrero y dijo: vosotros os manifestáis en contra de la insurrección, pero yo os digo que, a pesar de todo, habrá insurrección. Y cuentan, además, que después de estas amenazas el Comité Central se acobardó, volvió a plantear el asunto de la insurrección y acordó organizarla. Esto, camaradas, no es simplemente un rumor. De ello habla en su libro 10 días el célebre John Reed, que estaba muy lejos de nuestro partido y no podía, naturalmente, conocer la historia de nuestra reunión secreta del 10 de octubre, por lo que mordió el anzuelo de las calumnias propaladas por los Sujánov. Este cuento se reproduce y repite en muchos folletos salidos de plumas trotskistas, entre ellos uno reciente de Sirkin acerca de octubre. Estos rumores los alimenta celosamente Trotsky en sus últimos escritos. No creo que sea necesario demostrar que todos estos cuentos árabes y otros semejantes no corresponden a la verdad, que en realidad nada parecido ocurrió, ni podía ocurrir, en la reunión del Comité Central. Siendo así, bien podríamos desdeñar estos absurdos rumores. ¿Qué rumores no se fabricarán en los despachos de los oposicionistas y de la gente lejana al partido? Y así lo hemos venido haciendo hasta hoy, sin prestar atención a los errores de John Reed, por ejemplo, y sin preocuparnos de corregirlos. Pero, después de los últimos escritos de Trotsky, ya no se pueden pasar por alto esas leyendas, pues con ellas tratan ahora de educar a la juventud y, desgraciadamente, han logrado ya en esa labor algunos resultados. Por ello debo oponer a esos absurdos rumores la verdad de los hechos. Tomo las actas de la reunión del Comité Central de nuestro partido del 10-23 de octubre de 1917. Asisten Lenin, Zinoviev, Kamenev, Stalin, Trotsky, Sverdlov, Uritsky, Dzerzhinsky, Kollontai, Bubnov, Sokolnikov y Lomov. Se discute en torno al momento y a la insurrección. Después de los debates, se vota la resolución del camarada Lenin acerca de la insurrección. La resolución es aprobada por una mayoría de 10 votos contra 2. Parece que está claro. El Comité Central, por una mayoría de 10 votos contra 2, acuerda pasar a la organización práctica de la insurrección. En esta misma reunión, el Comité Central elige un centro político para dirigir la insurrección, al que da el nombre de Buró Político. Lo forman Lenin, Zinoviev, Stalin, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov y Bubnov. Tales son los hechos. Estas actas destruyen de golpe varias leyendas. Destruyen la leyenda de que la mayoría del Comité Central era contraria a la insurrección. Destruyen también la leyenda de que en el problema de la insurrección el Comité Central estuvo a punto de escindirse. Las actas evidencian que los enemigos de la insurrección inmediata, Kamenev y Zinoviev, pasaron a integrar el organismo de dirección política de la insurrección al lado de los partidarios de ella. No hubo, ni podía haber, nada parecido a una escisión. Trotsky asegura que Kamenev y Zinoviev eran en octubre la ala derecha de nuestro partido, casi socialdemócratas. No se comprende cómo, en tal caso, no se produjo una escisión en el partido, cómo las divergencias con Kamenev y Zinoviev duraron tan solo unos días ni cómo estos camaradas, a pesar de esas divergencias, fueron colocados por el partido en puestos de la mayor importancia y elegidos para formar parte del centro político de la insurrección, etcétera, etcétera. El partido conoce bastante bien lo implacable que era Lenin con los socialdemócratas.
El partido sabe que Lenin no hubiera accedido ni por un instante a tener en el partido, y menos aún en puestos de la mayor importancia, a camaradas de mentalidad socialdemócrata. ¿A qué se debió que en el partido no se produjera una escisión? Se debió a que, a pesar de las divergencias, esos camaradas eran viejos bolcheviques y pisaban el terreno común del bolchevismo. ¿Qué terreno común era ese? La unidad de criterios respecto a las cuestiones fundamentales. El carácter de la revolución rusa, las fuerzas motrices de la revolución, el papel del campesinado, los principios de dirección del partido, etc. Sin ese terreno común, la escisión hubiera sido inevitable. No hubo escisión, y las divergencias duraron en total unos días, por la única y exclusiva razón de que Kamenev y Zinoviev eran leninistas, bolcheviques. Veamos ahora la leyenda sobre el papel particular de Trotsky en la insurrección de octubre. Los trotskistas propalan insistentemente rumores de que Trotsky fue el inspirador y el único dirigente de la insurrección de octubre. Esos rumores los propala con particular empeño Lenzner, el llamado redactor de las obras de Trotsky. El propio Trotsky, dando sistemáticamente de lado al partido, al comité central del partido y al comité de Petrogrado del partido, silenciando el papel dirigente de estas organizaciones en la insurrección, y presentándose machaconamente a sí mismo como la figura central de la insurrección de octubre, contribuye, quiéralo o no, a propalar esos rumores acerca de su papel particular en la insurrección. Estoy lejos de negar el papel, indudablemente importante, desempeñado por Trotsky en la insurrección. Pero debo decir que Trotsky no desempeñó, ni podía desempeñar, ningún papel particular en la insurrección de octubre, y que, siendo presidente del Soviet de Petrogrado, se limitaba a cumplir la voluntad de las correspondientes instancias del partido, que dirigían cada uno de sus pasos. A los filisteos como Sujánov todo eso puede parecerles extraño, pero los hechos reales, confirman por entero lo que digo. Tomemos las actas de la reunión siguiente del Comité Central, celebrada el 16-29 de octubre de 1917. Participan en ella los miembros del Comité Central más representantes del Comité de Petrogrado y representantes de la organización militar, de los comités de fábrica, de los sindicatos y de los ferroviarios. Entre los asistentes, además de los miembros del Comité Central figuran Krylenko, Shodman, Kalinin, Volodarsky, Shliavnikov, Lasis y otros. En total, 25 personas. Se discute el problema de la insurrección desde un punto de vista puramente práctico y organizativo. Se aprueba la resolución de Lenin sobre la insurrección por una mayoría de 20 votos contra 2, y 3 abstenciones. Se elige un centro práctico para dirigir la organización de la insurrección. ¿Quiénes pasan a formar parte de dicho centro? Para él son elegidos 5 camaradas: Sverdlov, Stalin, Dzerzhinsky, Budnov y Uritsky. Tareas del centro práctico: dirigir todos los organismos de preparación práctica de la insurrección, de acuerdo con las directivas del Comité Central. Como veis, en esta reunión del Comité Central ocurrió algo terrible, es decir, Trotsky, el inspirador, la figura principal, el único dirigente de la insurrección, no fue elegido, de modo extraño, para el centro práctico llamado a dirigir la insurrección. ¿Cómo compaginar este hecho con esa difundida opinión acerca del papel particular de Trotsky? ¿No es verdad que todo ello es algo extraño, como diría Sujánov, o como dirían los trotskistas? Sin embargo, no hay en ello, hablando en propiedad, nada de extraño, pues Trotsky, por ser entonces relativamente nuevo en el partido, no desempeñó ni podía desempeñar ningún papel particular en el partido, ni en la insurrección de octubre. Lo mismo que todos los demás funcionarios en puestos de responsabilidad. Era únicamente un ejecutor de la voluntad del Comité Central y de sus organismos. Quien conozca el mecanismo de dirección del partido bolchevique, comprenderá sin gran trabajo que no podía ser de otro modo. En cuanto Trotsky no hubiera acatado la voluntad del Comité Central, habría perdido toda influencia sobre el curso de los acontecimientos. Las habladurías acerca del papel particular de Trotsky son una leyenda propalada por complacientes comadres del partido. Eso no quiere decir, naturalmente, que la insurrección de octubre no tuviera su inspirador. La insurrección tuvo su inspirador y su dirigente.
Pero fue Lenin, y nadie más que Lenin, cuyas resoluciones aprobó el Comité Central al decidir el problema de la insurrección. Lenin, a quien la clandestinidad no impidió ser el verdadero inspirador de la insurrección, a despecho de las afirmaciones de Trotsky. Es necio y ridículo querer ocultar ahora con habladurías acerca de la clandestinidad el hecho indudable de que el inspirador de la insurrección fue V. Lenin, el jefe del partido. Tales son los hechos. Admitámoslo, nos dicen, pero no se puede negar que Trotsky peleó bien en el periodo de octubre. Sí, eso es cierto, Trotsky peleó bien en el periodo de octubre. Pero en el periodo de octubre no solo Trotsky peleó bien, ni siquiera pelearon mal gentes como los eseristas de izquierda, que entonces marchaban hombro a hombro con los bolcheviques. Debo decir, en general, que en el periodo de la insurrección triunfante, cuando el enemigo está aislado y la insurrección se extiende, no es difícil pelear bien. En esos momentos, hasta los elementos atrasados se hacen héroes. Pero la lucha del proletariado no es una ofensiva continua, una cadena de éxitos constantes. La lucha del proletariado tiene que pasar también por sus pruebas y sufrir sus derrotas. Y verdadero revolucionario no es quien da muestras de valor en el periodo de la insurrección triunfante, sino quien, peleando bien cuando la revolución despliega una ofensiva victoriosa, sabe asimismo dar muestras de valor en el periodo de repliegue de la revolución, en periodo de derrota del proletariado. Quien no pierde la cabeza y no se acobarda ante los reveses de la revolución, ante los éxitos del enemigo. Quien no se deja llevar del pánico ni cae en la desesperación en el periodo de repliegue de la revolución. Los eseristas de izquierda no lucharon mal en el periodo de octubre, apoyando a los bolcheviques. Pero quien ignora que esos denodados combatientes se dejaron llevar del pánico en el periodo de Brest-Litovsk, cuando la ofensiva del imperialismo alemán les hizo caer en la desesperación y en el histerismo. Es muy de lamentar, pero es un hecho indudable que a Trotsky, que peleó bien en el periodo de octubre, le faltó valor en el periodo de Brest-Litovsk, en un periodo de reveses temporales de la revolución, para dar muestras de suficiente firmeza en tan difícil momento y no seguir las huellas de los eseristas de izquierda. Es indiscutible que el momento era difícil, que había que poner de manifiesto gran valentía y una serenidad extraordinaria para no desconcertarse, para replegarse a tiempo, para aceptar la paz en el momento oportuno, salvar al ejército proletario del golpe que quería asestarle el imperialismo alemán, conservar las reservas campesinas y, después de haber obtenido, de tal modo, una tregua, caer sobre el enemigo con nuevas fuerzas. Pero, desgraciadamente, Trotsky no tuvo esa valentía ni esa firmeza revolucionaria en un momento tan difícil. Según opina Trotsky, la principal enseñanza de la revolución proletaria consiste en no acobardarse en octubre. Eso es falso, porque la afirmación de Trotsky no encierra más que una partícula de la verdad acerca de las enseñanzas de la revolución. Toda la verdad acerca de las enseñanzas de la revolución proletaria consiste en no acobardarse no solo en los días de ofensiva de la revolución, sino tampoco en los días de repliegue, cuando el enemigo obtiene ventajas y la revolución sufre reveses. La revolución no queda circunscrita a octubre. Octubre no es más que el comienzo de la revolución proletaria. Malo es acobardarse cuando la insurrección va en ascenso. Pero aún es peor acobardarse cuando llegan duras pruebas para la revolución, después de la toma del poder. Mantenerse en el poder al día siguiente de la revolución es tan importante como tomarlo. Si Trotsky se acobardó en el periodo de Brest-Litovsk, en un periodo de duras pruebas para nuestra revolución, cuando la cosa llegó casi a la entrega del poder, debe comprender que los errores de Kamenev y de Zinoviev en octubre no tienen nada que ver con esto. Esto es lo que hay en cuanto a las leyendas acerca de la insurrección de octubre.